Bienvenidos a nuestro módulo Vínculo y Apego. Iniciamos recordando al padre del psicoanálisis, al conocido padre del psicoanálisis Sigmund Freud, quien entre otras cosas planteó y defendió que el apego, en cuanto al vínculo mamá-bebé, era una consecuencia de la necesidad de satisfacer varios deseos, incluyendo el deseo sexual. Lo sustentó sobre su teoría del complejo de Edipo, basada y fundamentada en el mito, en la historia de Edipo Rey. No es la idea acá debatir si Freud tenía o no razón, o la asertividad o la no asertividad de esta teoría del complejo de Edipo, sino la razón por la que iniciamos es justamente porque desde la visión adultista a nivel profesional, cuando se refiere eh, a analizar la vinculación entre los hijos y sus padres, suele arrancarse desde este lente este, planteado acá, ¿no? Suele verse a los niños, por ejemplo, algunos expertos se basan en estos pensamientos, en estas teorías, para promover y atacar una supuesta tiranía. Se les llama, de hecho, niños tiranos, de parte de los niños, cuando son estos últimos quienes se han llevado la peor parte, y eso es lo que vamos a desarrollar y a explicar, y tristemente aún lo siguen haciendo. El tema o el punto no es juzgar si el planteamiento o la visión desde la postura freudiana es acertado o no, sino entender el por qué el adultismo y, los estilos de crianza autoritaria han tenido tanta receptividad, de hecho tantos defensores, especialmente eh, entre los profesionales de muchas áreas, incluida la salud, porque para mí ha sido sorprendente y arranco desde allí. Por eso este punto es muy importante para iniciar el tema, porque solemos encontrar en nuestra experiencia muchísimos casos de personas que consultan como por ejemplo, un ejemplo nada más, sus médicos pediatras le dan consejos de crianza, incitando incluso al maltrato infantil o a la imposición de parámetros eh, jerárquicos de manera autoritaria para que aprendan los niños y las niñas. Como dice Alice Miller en su planteamiento sobre los 12 puntos de la raíz de la violencia, mal llamando a todo esto educación. ¿Okay? Arrancamos de allí para entender. Y lo que queremos dejar bien claro es la importancia del vínculo y el apego a pesar de esto, a pesar de haberse visto desde esta postura freudiana del complejo de Edipo. Somos víctimas de víctimas, promoviendo el desapego y el maltrato de generación a generación. Y no estoy exagerando. Si no cortamos de una vez esta cadena, jamás, o va a ser muy difícil, podremos terminar de una vez por todas con esta espiral de violencia y desconexión en la que estamos sumergidos. ¿Qué quiere decir? Que estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo no solo patrones, sino conceptos, juicios y para ustedes contar. O sea, tenemos una cadena interminable de preceptos equivocados, según la visión que vamos a plantear acá, muchos, y además de eso, porque no es lo importante o lo relevante, no es si es acertado, si se tiene razón o no, sino el daño que genera, especialmente para el establecimiento del vínculo mamá-bebé, que es tan importante, que no es cualquier cosa. O sea, no es un tema de opciones, es un tema vital, del que depende no solo vidas, literalmente, sino también la salud de los niños, que van a ser los futuros adultos, y de nuestra sociedad, sin exagerar. Empezamos entonces a mirar desde el otro lente, ¿ok? No se trata, no se trata, y eso lo quiero aclarar de entrada, de tener la razón o no. No se trata de que alguien esté equivocado y otros tenemos la verdad. No es eso. Nadie tiene una verdad absoluta. Lo que vamos aquí nosotros es a plantear desde una visión que pocos toman en cuenta. En esta misma formación hemos tenido a muchísimos profesionales de la medicina, de la psicología, de la psiquiatría, de la educación, que no tienen ni idea. O sea, cuando ven estos planteamientos de la teoría del apego,
el comentario generalmente es, por qué no me dan eso en la universidad? ¿Por qué no veo eso? ¿Por qué no entiendo, por qué no se hace énfasis en que entendamos los profesionales sobre la importancia del vínculo y el apego? Entonces, la razón no sabemos cuál es, pero lo que sí sabemos es que podemos cambiar esto. Y en eso estamos, ¿ok? Esa es la idea de esto. Iniciamos. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU pidió al psiquiatra infantil John Bowlby que escribiera un folleto sobre la orfandad de la guerra, al que llamó privación materna, y de donde surge su teoría del apego, que es importante, importantísimo conocer para, a lo que, para entender cuál es la importancia de nuestro rol acá, como promotores y como consultores de crianza respetuosa. La teoría del apego de Bowlby, entre otras cosas, plantea que bueno, ya que aquí vamos a hablar del preámbulo, ¿no? Esta teoría es desarrollada y el concepto del vínculo están unidas, o sea, están desarrolladas unidas a la figura de este hombre, John Bowlby, quien trabajaba en el departamento infantil de la clínica Tavistock en Londres, cuando en 1948, como les dije hace un momento, la OMS, a través de la ONU también, le encomiendan esta tarea de investigar las necesidades de los niños sin hogar, huérfanos, separados de sus familias producto de la Segunda Guerra Mundial. Es un momento perfecto, porque se cuenta en ese momento perfecto, a pesar de que es una tragedia, ¿no? Pero para lo que toca acá, para esta función que se le encomienda a Volpi, en un momento las condiciones se dan de manera total porque hay una cantidad de niños huérfanos enorme. Entonces, a pesar de que es una tragedia y que es terrible, el que haya sido el caldo de cultivo de las observaciones de John Bowlby para lo que vamos a conocer como la teoría del apego, es una prueba irrefutable de cómo de las dificultades también pueden salir grandes cambios, grandes avances. Y puede sonar terrible, pero creo que es más esperanzador a que no ocurriera nada, a que solamente estuviera la tragedia y no naciera nada de allí. Es como me dijo una maestra una vez que nunca lo olvido, ver el bien detrás del mal que nos acontece. Entonces, en el caso, en el nivel humanidad, esto fue un bien detrás de este gran mal. Bowlby exploró una variedad de campos, incluyendo la biología evolutiva, la teoría de la relación de objetos, que es una rama del psicoanálisis, la teoría de sistemas de control, los campos de la etología, que es importante acá, los aportes que hace la etología, y la psicología cognitiva, entre otras. Después de documentos preliminares, a partir de 1958, ven la época de la que estamos hablando, ¿no? Por eso es que es difícil comprender y terminar de aceptar el por qué en las formaciones aún en el pensum esto está subestimado y tirado a un rincón, no se hace énfasis. Porque, ¿cómo es posible que un médico pediatra no reciba esta información a profundidad? Porque a veces ni siquiera se lee. Generalmente, es más, de hecho, en la mayoría de los pensum no está. Entonces, vean la época. Eso es lo que quiero, porque muchas personas piensan que uno está, cuando está hablando de teoría del apego, estamos hablando de cosas nuevas, de nueva era, de cosas de hippies, de soñadores, ilusos, utopistas. Esto es algo científico. Entonces, parece que hubiera un interés en que esto es igual que la lactancia materna, que lo vamos a desarrollar en esta formación, igual que el colecho, o sea, cosas que son importantes, son relevantes para nosotros como sociedad, y especialmente en estos tiempos en que es urgente replantearnos muchas cosas y están allí puestas como que no existieron. Entonces, en este año 1958 publica un estudio completo en 3 volúmenes. Apego, separación y pérdida. Aquí están las tres portadas, ¿ok? Obras fundamentales de John Bowlby y su desarrollo de la teoría del apego. John Bowlby fue el primero en elaborar una teoría del apego para explicar y describir desde una perspectiva evolucionaria cómo y por qué los niños se convierten en personas emocionalmente apegadas a sus primeros cuidadores y emocionalmente angustiados cuando son separados de ellos.
O sea, bueno, vamos a terminar de leer. Bowlby sostiene que el sistema de apego está compuesto de tendencias conductuales y emocionales diseñadas para mantener a los niños en cercanía física de sus cuidadores durante la historia de la evolución. Cuando sabemos esto, cuando empezamos a verlo desde la óptica de John Bowlby, de la teoría del apego, entendemos por qué es normal que los bebés se desesperen cuando sus progenitores se alejan. Entendemos por qué esta angustia que les genera a los bebés que su mamá se aleje no es malcriadez. El bendito concepto de la malcriadez que no sabemos quién lo inventó y no aparece en el diccionario, pero incluso muchos profesionales hasta de la salud lo utilizan para diagnosticar, sino una necesidad. Pero vamos a seguir desarrollando. El apego se desarrolla como un modelo mental interno que integra creencias acerca de sí mismo, otros y el mundo social en general, y juicios que afectan la formación y mantención de las relaciones íntimas durante toda la vida del individuo. O sea, aquí se establece el pilar de tu relación con el mundo y con los demás. ¿Es importante eso? Sigamos nosotros revisando. Citando literalmente a John Bowlby. Leo. Los bebés se apegan a los adultos que son sensibles y receptivos a las relaciones sociales con ellos y que permanecen como cuidadores consistentes por algunos meses durante el periodo de aproximadamente 6 meses a 2 años de edad. Vean la edad. Cuando el bebé comienza a gatear y caminar, empieza a utilizar las figuras de apego, personas conocidas, las personas más cercanas y empáticas, como dice al principio, como una base segura. Este concepto, grábenlo por favor y tomen nota. Base segura. Como una base segura para explorar y regresar. La reacción de los padres lleva al desarrollo de patrones de apego y estos a su vez conducen a modelos internos de trabajo que guiarán las percepciones individuales, emociones, pensamientos y expectativas en las relaciones posteriores. La ansiedad por la separación, anoten esto por favor, ansiedad por separación, o el dolor tras la pérdida de una figura de apego se considera una respuesta normal y adaptativa de un recién nacido. Anoten, por favor, resalten. Respuesta normal y adaptativa. ¿Ok? No malcriadez. Respuesta normal y adaptativa de un recién nacido apegado. Y recuerden la edad de la que hablamos arriba. Estos comportamientos pueden haber evolucionado debido a que aumentan la probabilidad de supervivencia del niño. Probabilidad, supervivencia. La probabilidad de supervivencia del niño. O sea, depende su vida de esto. Ven cómo va cambiando la óptica, ven cómo vamos mirándolo desde un nuevo paradigma, de una nueva perspectiva, de que no estamos hablando de cualquier cosa, no estamos hablando que si lo cargo o no, si es opcional, si puedo elegir entre cargar o no, es que el niño necesita, o la niña necesita ese contacto, ese abrazo, esos brazos para sobrevivir. Y puede ser que no muera si no los tiene, pero su salud mental, su manera de relacionarse con el mundo va a depender de eso y se va a ver bien afectada cuando no tiene. Y de hecho se puede morir, puede enfermar y morir si no tiene esto. En su monografía para la Organización Mundial de la Salud, escrita en 1951, llamada Cuidado Maternal y Salud Mental, Bowlby presentó la hipótesis de que el recién nacido, así literal, cito a Bowlby, el recién nacido y el niño deben experimentar una relación continua. Oigan bien, por favor, y tomen nota. Relación continua, íntima y cálida con su madre o madre sustituta permanente, o sea, la figura de apego primaria, en el que ambos puedan encontrar tanto satisfacción como placer. Fíjense, ambos puedan encontrar tanto satisfacción como placer. Para muchas mamás no es tan satisfactoria y placentera esta relación, pero es justamente porque como no conocemos y no nos importa como sociedad el vínculo de apego como nexo fundamental, como nexo vital, entonces se hace en vez de placentera y satisfactoria, se hace una pesadilla, una cosa terrible, porque es como si la madre y el niño no pueden terminar de establecer un vínculo realmente sano porque todo el entorno está en contra, cuya falta puede acarrear, sigo, consecuencias significativas e irreversibles. Vean que no estamos hablando no estamos exagerando.
significativas e irreversibles para la salud mental. Algunas personas se preguntan por qué nuestro mundo está como está. Ya empezamos a ver. ¿Ok? Por eso es tan importante esta información. Demasiado importante, diría yo. Ese cuadro, esa imagen para mí es hermosísima, muy especial para esta lámina especial, justamente porque es de Picasso, uno de mis artistas de mis pintores favoritos, Pablo Picasso. Hermosísima esta imagen. Este artículo también se publicó bajo el nombre bajo el nombre de Cuidado Infantil y el crecimiento del amor para el consumo público. Ven cómo esta información aquí, cada vez que en esta información hay un profesional de la salud, de la psicología o de la psiquiatría, nos vamos dando cuenta de que ¿por qué esto no lo conocemos? ¿Por qué esto no se da? ¿Por qué esto no se enseña en la universidad? Es la pregunta. La propuesta central fue influyente pero muy controversial. La teoría del apego plantea que el niño tiene tendencia a buscar proximidad con una persona y sentirse seguro cuando esa persona está presente, a diferencia del planteamiento de Sigmund Freud. Por eso empezamos con Freud. No porque estemos en contra de Freud, no porque digamos que Freud estaba equivocado en todo, sino porque este pensamiento freudiano y este planteamiento del complejo de Edipo ha hecho mucho daño. Ha sido la base de arranque de muchas creencias que hoy día siguen haciendo daño a los niños y las niñas en estos diagnósticos tan apresurados y tan terribles y tan grotescos en su calificación. Niños tiranos, por ejemplo. Seguimos. Según la teoría de Bowlby, el apego se considera parte de un sistema biológico y los niños están naturalmente unidos a sus padres porque son seres sociables. No simplemente porque se necesitan otras personas para satisfacer sus deseos. Volvemos a Edipo. El apego es parte normal del desarrollo del niño. El apego es, anoten por favor, el apego es parte normal, en mayúscula, resaltado, del desarrollo del niño. El origen formal de la teoría del apego comenzó en 1958 con la publicación de dos artículos, siendo el primero La naturaleza del vínculo de los niños con su madre, de John Bowlby, de quien ya venimos hablando, y siendo el segundo La naturaleza del amor, de Harry Harlow, otro gran figura que aporta a la construcción de lo que conocemos como la teoría del apego. Aquí en este módulo reciben un video de las observaciones de Harry Harlow que tienen que mirar con mucha atención y allí se les asigna el hacer ciertas observaciones sobre el mismo video, el mismo material, porque es vital para entender. Es vital para entender. Vamos a seguir explicando. Este último, Harry Harlow, se basa, este último informe hecho por Harry Harlow se basa en experimentos que mostraban las crías de monos rhesus pareciendo formar un vínculo emocional con madres adoptivas que no ofrecían comida, más sí contacto. Ahí está una madre de felpa, de una especie de pelaje, más no con madres adoptivas que proporcionaban una fuente de alimento, o sea, un biberón, pero fueron menos táctiles. En el video ustedes van a observar cómo los monitos preferían estar con la madre que les ofrecía ese contacto. Esa felpa, ese pelaje era contacto y ellos preferían estar allí a pesar de tener hambre y de sentir la urgencia más bien de ir hacia el otro mono que no tenía ese contacto táctil, pero tenía un biberón que les suministraba alimento. Entonces, aquí se ve la gran importancia del contacto físico, porque ellos preferían estar con esta monita. Cuando ya el hambre les ganaba, entonces optaban por irse hacia la otra figura que daba alimento, pero no tenía contacto, no generaba contacto piel con piel. Era una toma prácticamente rápida y después volvían enseguida a su madre de felpa. Incluso cuando son sometidos a situaciones traumáticas, salen corriendo directamente hacia la madre de felpa y buscan refugio allí. Obviamente estos experimentos, como todos los experimentos con animales, son terribles
y estos monitos enloquecían en muchos casos y repetían conductas neuróticas que si observamos estas mismas conductas en niños humanos, en bebés humanos, todas son relacionadas con patologías, pero obviamente estaban sometidos a condiciones terribles como sabemos que pasa en los laboratorios. Lo importante de acá, a pesar de esta crueldad, con la que se suele hacer este tipo de observaciones, es que se logró ver cómo estos primates, muy parecidos a nosotros en muchas cosas, más que todo instintivas, necesitaban urgentemente ese contacto físico. Entonces los bebés humanos no distan de allí, no distan de allí. Los bebés humanos se parecen mucho a nuestra familia primate y tenemos la misma urgencia y necesidad vital para sobrevivir, no solo física, sino también psicológicamente, de contacto físico. La diferencia entre los bebés humanos y los bebés primates es que no tenemos a la mamá peluda donde agarrarnos a guindarnos todo el tiempo del pelaje, pero sí existen maneras de estar permanentemente en contacto con la mamá, que son cosas que vamos a ir conociendo en el desarrollo de esta formación. La atención de Bowlby se dirigió principalmente a la etología, también cuando leyó una publicación en forma de borrador del doctor Konrad Lorenz en 1952. Konrad Lorenz fue premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1973. Lorenz, también vamos a observar acá un video de sus observaciones con patos que él vio nacer. Estos patitos cuando nacen lo ven a él como primera figura, lo ven a él allí presente y hacen de una vez el vínculo como que fuera su mamá. Crecen pensando que es su mamá, lo siguen a todos lados, nadan con él, incluso lo incluyen en rituales de apareamiento. Y lo más hermoso del video, lo van a observar acá en el desarrollo del módulo, es justamente un mensaje que nos da el doctor Lorenz, muy acertado en nuestros tiempos, al final del mismo. ¿Okay? Otras influencias importantes que para que veamos que estamos hablando que la teoría del apego tiene muchos aportes de personas con renombre, porque ¿por qué hacemos el énfasis en quienes aportan para el desarrollo de la teoría del apego? Porque fíjense, voy a decirle nada más algo al respecto. Hay profesionales de la salud, de medicina, hoy día, 2020, que todavía suelen repetir que los bebés tienen que llorar así a pulmón abierto para desarrollar sus pulmones. Sí. No sé si en todas partes del mundo, pero aquí en Sudamérica lo he escuchado, bueno, en España también, en Europa también lo he escuchado porque tenemos nosotros una plataforma donde nos llegan consultas de todo el mundo desde hace años, muchos años, casi 12 años. Planteamientos como ese, que no tienen ningún sustento científico, o sea, no hay ningún estudio que avale eso. Sin embargo, lo repiten. Entre otras cosas que les podría decir, pero no vamos a caer en eso, ¿no? No se trata aquí de decir que la medicina está equivocada, no. La medicina es importante, salva vidas, genera muchos aportes positivos, pero el problema es que muchas veces nos encapsulamos, o sea, se encapsulan los profesionales en solamente lo teórico y lo práctico también, pero la parte teórica es como que eso es la única verdad, así como pasa un poco con las religiones cuando ya se van al fanatismo y no hay, no hay más nada. Entonces, ¿qué pasa? Se hacen esos planteamientos sin ningún sustento, pero se ríen muchas veces de la importancia del vínculo y el apego, como si no hubiese aval científico que lo respaldara. Aquí tenemos no solamente el material que estamos desarrollándolo y explicándolo y haciéndolo llegar a ustedes, sino figuras. Miren, miren. Nicholas Timbergen, Premio Nobel de Fisiología y Medicina de 1973. Robert Hine, autor de El comportamiento animal en 1966, Relationship Within Families en 1988 y Education for Peace en 1991. O sea, entonces en los albores de la teoría, psicólogos académicos, algunos, criticaron a Bowlby y la comunidad psicoanalítica lo aisló por su alejamiento de los principios psicoanalíticos. O sea, lo aislaron por, de cierta manera, refutar las bases del psicoanálisis. Así mismo se ha hecho con Alice Miller, que recibió muchísimos ataques por sus planteamientos, donde incluso se atrevía a cuestionar también a Freud.
Así ha pasado con, por ejemplo, el doctor Frédéric Le Boyer, y sus observaciones sobre el parto en agua y la importancia del parto respetado, pionero. Así ha pasado con esta doctora, que este libro es interesantísimo, hermosísimo, lo recomiendo ampliamente, Ghislaine Langtot, la mafia médica, expulsada del Colegio de Médicos. A doctor Le Boyer también lo expulsan del Colegio de Médicos. Y así, para ustedes contar, cuántas personas que se han atrevido, porque el hecho es que no es que entonces estas personas digan todo es una mentira, no. Estas personas sencillamente se han atrevido a ampliarse o a incluir otras cosas o a cuestionar algunos planteamientos. Entonces parece una inquisición, parece que hizo una inquisición estructural donde todo lo que en medio cuestione cualquier planteamiento en raíz es atacado. Es como cuando las personas decían que la Tierra no era plana, cuando Galileo Galilei se atrevió a hablar sobre que la Tierra giraba alrededor del Sol y para ustedes contar. O sea, planteamientos que son prácticamente sometidos a una especie de juicio y condena a la hoguera. Obviamente distinto, la hoguera de hoy es la expulsión del colegio profesional o la ridiculización de alguien como figura profesional o sencillamente la desvalorización de lo que esta persona plantea y el ridículo y lo que se conoce como la muerte social o la muerte profesional de alguien. Hay muchas, o sea, la Inquisición lo que ha hecho es transformarse y no es solamente algo religioso, es algo institucional. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque estemos en contra de los sistemas y porque estemos en contra de la formación de profesionales. No, porque justamente estamos promoviendo el que maduremos y evolucionemos todos, como sociedad, como individuos, primero, obviamente, como sociedad, como profesionales, como que parte de ese sistema social y como humanidad. Y siento que estamos en eso, y no es una percepción personal. Ustedes también, si están en esta formación, ya están siendo parte del cambio y seguramente de una u otra manera han percibido esta necesidad de evolucionar. Entonces no es un extremo y el otro. O sea, medicina como algo bueno para algunos y lo holístico como algo malo para estos que solamente acá. O quienes están en lo holístico y solamente esto es bueno y la medicina es algo que hay que satanizar. No. Ambas cosas deberían estar equilibradas y se pueden fusionar muy bien. De hecho, ha pasado en muchos sitios. Hoy día conocemos hospitales donde los médicos hacen Reiki. Conocemos hospitales donde los médicos hacen meditación antes de intervenir. Conocemos a muchos médicos que buscan el trasfondo emocional de las enfermedades antes de tratarlas de manera quirúrgica y así. Entonces no son los extremos, es el equilibrio. Siento que eso es parte del crecimiento. El parto humanizado es un ejemplo claro, porque el parto humanizado es un rescate de lo que había anteriormente, que es el parto en casa, todo con los procesos naturales, pero entonces trayendo al personal especializado para que esto sea más seguro. No quiere decir que no sea seguro el parto en casa, pero sabemos que la medicina tiene muchos aportes que pueden salvar vidas, incluido en el parto. Entonces, profesionales formados, pero rescatando lo ancestral. Por ejemplo, las casas de nacimiento, que son sitios donde hay personal médico, pero las condiciones no son ya quirófanos y sitios así muy tecnificados, sino más bien sitios parecidos a la intimidad del hogar. Y se tienden partos atendidos por profesionales de una manera muy parecida a lo que ocurre dentro de la intimidad del hogar. Entonces, eso es un ejemplo de los puntos de equilibrio. Aquí en la crianza respetuosa, por ejemplo, una de las cosas más difíciles de alcanzar es un punto de equilibrio, porque también se ha llegado a los extremos en que los que están, que crianza respetuosa y todo lo demás es herejía y viceversa. No hay puntos de razón, no hay puntos únicos de verdad. Todas las opciones están allí puestas y cada familia va eligiendo lo que le sirve. Cada familia va eligiendo lo que siente conveniente. Lo que sí debería prevalecer detrás de las elecciones es el amor y que tengamos todas las opciones, porque fíjense que estamos hablando de vínculo de apego y muchos no conocen la teoría del apego. No hemos oído hablar nunca de la teoría del apego. Entonces no ha sido una opción. Eso es justamente lo que tenemos que cambiar al respecto. ¿Ok? Seguimos. Sin embargo, la teoría del apego se convirtió desde ese entonces, en el abordaje dominante
para entender el desarrollo social temprano y dio origen a un gran aumento de investigación sobre la formación de una estrecha relación con los niños. La teoría del apego ha servido de fundamento de nuevas terapias y ha esclarecido las ya existentes, y sus conceptos han sido usados en la formulación de políticas y la protección social para apoyar las relaciones de vinculación de los niños. Ven como algo que se ha satanizado después se va a ir aceptando y se va utilizando como referencia. Aquí otra persona, figura importantísima, de la cual deben tomar nota de inmediato y buscar y averiguar todo lo que puedan sobre ella. Las investigaciones realizadas por la psicóloga del desarrollo Mary Ainsworth, importantísima esta figura para quienes promovemos la crianza respetuosa, en la década de 1970 al 70, 60 al 70, perdón, reforzaron los conceptos básicos e introdujeron el concepto de base segura. ¿Se acuerdan que les había dicho que la anotaran? Vuelvan a anotar, resalten allí. Y desarrollaron la teoría de un número de patrones de apego en recién nacidos. Apego seguro, apego inseguro evitativo y apego inseguro ambivalente. Posteriormente fue identificado un cuarto patrón que se agregó, que es el apego desorganizado. Vamos definiendo uno por uno. Apego seguro. Suelen ser niños que cerca del año, esto es la observación general, ¿ok? No es que es así literal y vamos a caer en lo mismo de encasillar. No, es para comprender. Ojo con eso. El apego seguro suele definirse como el de donde observamos niños que cerca del año se muestran autónomos. Recordemos que cada niño es único. Esto no es literal para todos. Se muestran autónomos, sociables, dóciles, capaces de explorar el ambiente y perciben a sus padres como una base segura. Es decir, como personas sensibles a sus necesidades y que favorecen el contacto y la cercanía. Para explicar un poco, para entender un poco el concepto de la base segura, que lo vamos a definir más tarde. Cuando los niños están empezando a caminar y a explorar, llega un momento en que ellos se alejan, se van alejando, pero voltean y ven que la madre está ahí y siguen alejándose, voltean y ven que la madre está ahí. Ver que la madre está ahí, tenerla en el campo visual, eso es la base. La madre para ellos es la base segura. O sea, verla en el campo visual es saber que pueden seguirse alejando. ¿Ok? Si estamos en un lugar seguro, donde el niño se puede alejar y no hay peligro, podemos quedarnos observando para ver que en lo que pierda el campo visual, nos pierde el campo visual, ya se va a buscar de devolver. O se va a preocupar. ¿Ok? Porque entonces eso es lo que se entiende como la base segura. Esa figura que para mí es la seguridad. Valga la redundancia. Entonces seguimos con el apego seguro. Son niños con más iniciativa que exploran y adquieren con mayor facilidad sus oportunidades de aprendizaje y conocimiento. Asimismo se enferman menos y sanan más rápido, ya que su sistema inmunológico funciona mejor. ¿Ok? Porque tienen mucha cercanía, mucho vínculo, mucho contacto. Eso fortalece el sistema inmunológico. Pueden alejarse de la madre para explorar. Algunas características. Pueden alejarse de la madre para explorar. Inseguridad ante la ausencia de la madre. Se muestran seguros mientras permanece la base de seguridad. O sea, mientras la tienen en el campo visual. Protestan solo ante la separación con la mamá, con la figura primaria de apego. Reciben a la figura de apego con alivio, porque saben y confían en que ella se aleja pero vuelve. Mantienen conductas exploratorias normales en presencia de la figura de apego, sea de la madre. Establecen una buena relación con extraños. No siempre, porque también depende de la personalidad del niño, pero es un punto a favor para ellos relacionarse, porque la relación con su madre y esa seguridad que le da esa cercanía a la madre es lo que hace que se sientan seguros también con su entorno. Por eso, ya aquí podemos desmontar uno de los mitos de la teoría de la crianza con apego. Se suele creer, y eso lo dice mucha gente, que entonces un niño que es criado con apego no se va a despegar nunca. Es al contrario. Mientras más apego tiene en los momentos en que necesita esa cercanía, más independiente se va haciendo luego. Esa es la dicotomía del apego. Eso es lo que choca con lo que se conoce desde el desconocimiento. Valga la observación, pero es así. Lo que se repite
o se cree conocer viene del desconocimiento y de la desinformación. Por eso se dicen cosas terribles y absurdas como que los niños maduran los pulmones llorando. Eso es absurdo. ¿Ok? Una lámina que puede definir muy bien cómo es el apego seguro. Es el apego, el tipo de apego recomendado. Segundo tipo de apego, según Mary Ainsworth, apego inseguro evitativo. Aquí se dice que suelen ser niños excesivamente independientes, sin problemas en la exploración, pero que no recurren a los padres como base segura, pues ellos han evitado el contacto y se han mostrado insensibles a las necesidades del niño. Eso es parecido a lo que recomiendan mucho hacer, supuestamente para que los niños se independicen rápido. ¿Ven? Esto es un apego no sano, apego inseguro evitativo. Son padres que generalmente y a veces de forma inconsciente impiden la cercanía. A veces un rechazo más fuerte que ellos. No estamos aquí juzgando, estamos aquí describiendo los tipos de apego para entender, no juzgando a nadie. ¿Ok? Eso hay que aclarar. Estos niños, perdón, no lloran durante la separación de la madre. Evitan e ignoran activamente a la madre durante el reencuentro, alejándose, mirando en otra dirección o soltándose de los brazos cuando se le alza. Es como un reclamo. Escasa o ninguna proximidad ni búsqueda de contacto, no hay señales de angustia ni de ira, la respuesta a la madre parece carecer de emoción. Fíjense que aquí es importante ya resaltar algo. Cuando los niños empiezan a entrar a la escuela o a los primeros cuidadores, a los nidos, se suele ver este tipo de apego como lo más sano, como lo ideal. Y ya vemos que no es el tipo de apego ideal, no es el apego realmente sano. Entonces se independizó rápido, se adaptó rápido. No quiere decir que si un niño se adapta rápido ya de una vez no tiene un apego sano, pero muchos sí. Y esto viene, como vemos acá, del mismo tipo de vinculación que se ha dado. Entonces no es tan bueno esto de que se adapten tan rápido y no extrañen a la mamá y no lloren, por lo menos al principio. Los niños son adaptativos y el apego seguro, en los casos de apego seguro, eso va a pasar los primeros días, pero ellos se van a ir adaptando. Vimos en las características que ellos van después confiando, porque es algo sencillo. Ellos van viendo que la mamá se va y regresa. Entonces, al principio extrañan, lloran, se desesperan, por eso se llama periodo de adaptación, pero después van entendiendo que la mamá va a volver. Y van sabiendo que su mamá, aparte cuando vuelve, también hay mucho vínculo, mucho afecto y eso también recompensa lo otro. Entonces, eso es la diferencia entre el apego seguro y este tipo de apego. En ese caso, de la adaptabilidad. Algunas características: poco afectado por la separación, parece no tener necesidad de confort, da la impresión de independencia, mas no lo es realmente, explora en ausencia de la figura de apego, fácil contacto con extraños, y esto no es un punto tan grato, suele ignorar a la figura de apego cuando vuelve. Estos niños se van fácilmente con un extraño. Entonces ya empezamos a ver cómo no son tan sanos o tan equilibrados como el apego seguro. Tercer tipo de apego, según Mary Ainsworth: apego inseguro ambivalente. Suelen ser niños dependientes, les gusta explorar el ambiente y perciben a los padres ambivalentes, es decir, personas que atienden sus necesidades y permiten el acercamiento del niño, pero de forma imprevisible, solo en algunas ocasiones, o sea, cuando están de humor. Puede mostrarse cauto o angustiado antes de la separación, con escasa exploración, preocupado por la madre durante todo el procedimiento, puede parecer furioso o pasivo. No logra establecerse y confortarse cuando reencuentra a la madre, la angustia es muy grande y normalmente continúa centrando su atención en la madre y sigue llorando, es como con mucha ansiedad, justamente porque depende del estado emocional de la madre para la cercanía. No logra volver a la exploración tras el reencuentro. Son algunas observaciones en los niños con este tipo de apego. Características: perturbado por la situación experimental. Esto es según las observaciones que hizo Mary Ainsworth. Gran ansiedad, agitación ante la separación. No es la misma que el niño con apego seguro, que también se angustia, pero luego se va adaptando. Aquí la ansiedad suele prolongarse
busca consuelo aunque de forma ambivalente, se adhiere y rechaza la figura de apego. Así como hay la ambivalencia de parte del progenitor, ellos también la copian, entonces es como si te quiero y te odio al mismo tiempo, ¿okay? Aunque ellos no odian en realidad. Se resiste a ser consolado. Esto es mucho a nivel de reclamo. Es como en la misma ansiedad genera un reclamo tan grande que entonces no quieren ser consolados. Hay un cuarto tipo de apego agregado luego de las posteriores las observaciones de Mary Ainsworth, que es el apego desorganizado. Es uno de los más frecuentes en los niños víctimas del terror, que provocan situaciones de malos tratos en los que el niño siente que no existe ninguna estrategia organizada útil para poner fin a las situaciones en las que es violentado, golpeado, insultado, vejado, de muchas maneras. Hay muchas maneras de violentar. Aquí vamos a desarrollar eso en el módulo de maltrato infantil. O tratado de manera altamente incongruente, quedando a merced de los cambios mentales y, consiguientemente, conductuales de los cuidadores principales. Aquí estamos hablando de niños con padres con muchos problemas y generalmente padres que vienen de este mismo tipo de apego. Entonces es una cadena, ¿ok? El niño muestra conductas desorganizadas y o desorientadas en presencia de la madre. Es fácil reconocer a estos niños por esto, sugiriendo un colapso temporal de las estrategias conductuales. Por ejemplo, puede congelarse con una expresión equivalente al trance, manos abiertas, puede alzarse ante la entrada de la madre, después caerse y acurrucarse sobre el suelo, no confundir con las rabietas, o puede, que también vamos a verlas acá, o puede aferrarse mientras llora amargamente y sin embargo distanciarse con la mirada. O sea, aquí de verdad hay unos recursos de aislamiento, hay unos recursos de autoprotección, incluso de evasión emocional, de desconexión, que vemos en estas mismas maneras de gesticular, de comportarse, de actuar. Características algunas: presenta conductas desorganizadas y confusas en el reencuentro, esto es por las observaciones hechas. No presenta estrategias conductuales que provean el confort ante el estrés, esto es bien importante. A veces más bien suelen chupar el dedo, tener más bien reacciones de ansiedad ante el estrés, balancearse incluso, conductas de apego ambivalente y evitativo. Generalmente niños víctimas de abuso de cualquier tipo. Vamos a desarrollar esto en el módulo de maltrato infantil. La base segura se refería originalmente al cuidador al que se dirige el bebé cuando está angustiado. La cuestión aquí es la imposibilidad de sobrevivir sin algún tipo de base segura. La base segura es ese lugar de tranquilidad, ese lugar donde nos sentimos a salvo, que en la niñez son los brazos de mamá y luego de papá, que es la figura secundaria de apego. Hay una figura primaria de apego, que es la que hace la vinculación mayor, por naturaleza es mamá, porque es la que conocemos desde el principio, es el olor en el líquido amniótico en el vientre, es el olor mamá, el latido del corazón de mamá, la voz de mamá, el universo es mamá. Al nacer es la primera persona con la que nos conectamos y es a través de quien recibimos la lactancia materna, por lo tanto es la figura primaria de apego. Si la mamá fallece, viene a tomar este lugar la persona de mayor vinculación, que provee alimento y todo esto, y también un vínculo afectivo, es la figura primaria de apego. Y biológicamente, instintivamente, el papá es la segunda. La figura segunda o la figura secundaria de apego. Si papá no está, este lugar suele tomarlo alguna otra persona, pero no es que reemplaza a papá. Es que tenemos una figura primaria por elección y una figura secundaria. Cuando no está la secundaria biológica, que es papá, solemos proyectarlo en otras figuras, ¿ok? Que también tienen cercanía. Los primeros pensadores del apego tendieron a contemplar la base segura en términos conductuales, refiriéndose al cuidador, a quien visiblemente se dirige al bebé cada vez que se encuentra amenazado, o sea, la figura primaria de apego. Por eso los bebés siempre recurren primero a mamá o enfermo, y que es capaz en mayor o menos medida de proporcionarle la protección esencial necesaria si el bebé ha de sobrevivir. O sea, recurro a mamá inmediato y ahí sé que estoy a salvo, ¿ok? Que todo está bien en mi mundo. Este concepto parecía presentar una aplicación limitada a los adultos hasta que se observó que la base segura podría considerarse no solo como una figura externa, sino también como una representación de seguridad dentro de la psique del individuo. Llega un momento que se empieza a desarrollar esta base segura también hacia adentro. Es como si dentro de nosotros conseguimos paz,
Ok, conseguimos esa tranquilidad. Obviamente no todo el mundo tiene esa capacidad de desarrollar esa búsqueda interna de esta zona de confort, porque hay muchas maneras de desconectarse de esto. Vamos a explicar un poco más adelante. Los adultos, aunque aparentemente seamos autónomos y busquemos el contacto físico con los seres queridos en momentos de estrés o cercanía, también disponemos de una zona interna de base segura, eso lo vamos creando a medida que crecemos, a la que se dirigen cuando lo necesitan, o sea, esa zona de seguridad que hay dentro de nosotros. Muchas personas se conectan a ello a través de prácticas espirituales como la oración y la meditación, otras sencillamente a través de la visualización, otras a través del silencio y así pare de contar. Pero no siempre los adultos aprendemos a buscarlo hacia adentro. A veces buscamos esto fuera. Y eso es lo que vamos acá. Vamos a explicar acá. La activación de la base segura interna puede producirse por efecto de pensamientos, imágenes y o conductas reconfortantes, entre las que se incluyen los recursos que uno mismo emplea para tranquilizarse. Por ejemplo, un baño caliente, meterse en la cama, alimentos, música, libros o programas de televisión favoritos, edredones especiales o alcohol. Aquí vamos viendo cómo se va reemplazando esa zona segura, que antes eran los abrazos de mamá, y podía ser también una zona interna dentro de nuestra mente o nuestro ser, con cosas externas que también nos tranquilizan. El baño caliente, estar en la cama, la intimidad del hogar, alimentos, esto ya empieza a ser, se puede convertir en un problema. Empezamos a generar esta ansiedad que nos hace comer y comer por llenar un vacío. Música, hay libros, programas de televisión favoritos, edredones especiales, o sea, edredones viene, recordemos los bonitos rizos del experimento de Harry Harlow, donde ellos buscan ese contacto. Bueno, por eso muchas cobijas y edredones suelen darnos esa tranquilidad. Alcohol, allí puede ser una bendición o un problema. Cuando una persona de vez en cuando toma una copa de vino para relajarse, o cualquier otra, para relajarse, para tranquilizarse por un momento, está bien, pero cuando empieza a depender de esto para estar bien y aumentar en cantidad o en, o en secuencia, puede convertirse en un problema, igual que usar los alimentos como zona segura puede convertirse en un problema nutricional. La representación interna de la base segura puede activarse mediante diferentes partes del ciclo de base segura, valga la redundancia, de ahí que el calor y la suavidad de los baños o de la cama produzcan los estados deseados de calma, porque recuerdan esa tranquilidad de estar en los brazos de mamá o de la figura primaria, que era nuestra base segura. Por eso ese sitio esa intimidad es tan importante. Nos conecta con una sensación parecida a la que nos daban los brazos de mamá en la infancia, pero cuando empezamos eh, cuando tenemos estos vacíos emocionales, estos vacíos donde no se nos estableció una base segura sana en la niñez, entonces no hubo ese contacto, no hubo esa atención, solemos entonces llenar estos huecos con sustancias. Eh, la variante psicológica de la conducta de base segura incluyen los atracones de comida, o la muerte por inanición, el abuso de sustancias, la masturbación compulsiva o las autolesiones voluntarias, todos síntomas de patologías, ¿ok? Vean cómo esto es una base segura ideal, vean en la cara de ese bebé en brazos de los padres y vean la cara de los padres, incluso aquí hay una base segura para tres, ese momento es maravilloso, pero veamos aquí otras formas de reemplazar la base segura cuando no se ha tenido esto. Esta es una muy común. El televisor no es que esté mal, pero cuando ya se convierte en una adicción, una compulsión, y pasamos demasiado tiempo frente a ello, pues obviamente no aportarnos mucho, por lo menos positivo. Esta es una de las más conocidas, la ingesta de cigarrillo. Quienes fuman lo saben, es ansiedad lo que hay detrás de esto. Prácticamente todas las adicciones tienen detrás un trasfondo de ansiedad y están relacionadas con maltrato de una u otra manera. En el módulo de maltrato infantil vamos a entender las muchas maneras de maltrato que se puede conocer en la infancia. El alcohol, ya de manera de dependencia, ya de manera compulsiva, puede acarrear en enfermedades como el alcoholismo.
La drogadicción también puede ser una manera de buscar esa base segura en productos externos, pero desde la ansiedad, desde la inseguridad y desde la baja autoestima. Ven pues que es tan importante el vínculo, el apego y el establecimiento sano de la base segura para los niños. En conclusión, el apego no es más ni menos que la conducta instintiva que tenemos para formar un vínculo de amor, de protección con nuestra cría, y eso no puede y no debe esperar. Eso debe ser establecido incluso desde antes de la concepción, ¿ok? Desde la gestación. En la humanización del nacimiento procuramos rescatar lo instintivo, damos el bebé a la madre justo en el momento en que sale del útero para que así se establezca de forma sana el vínculo, perdón. Por eso es que el parto humanizado o la humanización del nacimiento es tan importante para rescatar y replantear lo que es la vinculación mamá-bebé desde el primer momento. Esos primeros minutos y horas, son importantísimos, pero importantísimos y clave, decisivos tanto para el bebé como para la madre y también para el padre, ¿por qué no? Estos sentimientos de apego, o ese sentimiento de apego tan propio de los mamíferos, de todos los mamíferos entre los que nos incluimos la especie humana, y que los expertos han denominado bonding, anoten por favor, tiene un poderoso efecto tranquilizador sobre el bebé. Sentir una voz que conoce, la de su madre, la lleva escuchando todo el embarazo desde el vientre, y sentirse abrazado y protegido hará que todo sea mucho más fácil en su nueva vida, esta del mundo al que acaba de llegar, esa vida que acaba de comenzar, de iniciar. El contacto precoz ayuda al proceso temprano de interacción social. El recién nacido aprende a relacionarse con los demás en su primera y principal experiencia con el mundo de los estímulos humanos. Pero fíjense lo que solemos encontrar en este mundo tecnificado donde el vínculo y el apego han sido no solamente secundarios, sino terciarios y mucho más atrás. O sea, muy subestimados y mal implementados. Esto es lo más natural que vemos en los sitios hospitalarios de nacimiento en las ciudades del mundo occidental. Y esto no es lo natural. Lo natural es más parecido a esto. Más parecido a esto. Pero hemos llegado a esto justamente por el desequilibrio que ha generado el punto de los extremos del que hablaba, en que entonces un extremo de modernización pero desconectada de lo esencial es lo que se ha establecido y ha preponderado en esta sociedad que conocemos acá. Las primeras nociones que tiene el recién nacido son de carácter táctil. Ello hace que el contacto piel a piel entre madre e hijo sea de extraordinaria importancia para el apego, el reconocimiento mutuo, el intercambio afectivo emocional y, obviamente, para el éxito de la lactancia, importantísimo. El apego es esencial, aquí citamos a John Bowlby de nuevo, el apego es esencial para la salud mental del bebé y para que tenga una relación íntima, cálida y continua con su madre, y por ende con el mundo a través de ella. Reaprendamos de ellos y de ellos. También de ellos y de ella. Esta foto es muy significativa. Esta fue tomada 2 días después de la explosión nuclear atómica en Nagasaki. Recuerden que allí hubo 2 bombas atómicas en Hiroshima y después Nagasaki. Esto fue a los 2 días de la explosión en Nagasaki. Una madre que sigue amamantando a su bebé a pesar de haber sido sometida, de haber vivido ambos esta situación tan terrible. Desconozco el destino de estas dos personas, pero para mí es un mensaje muy poderoso de que cualquier dificultad puede estar, la lactancia materna y el vínculo, el apego, esa necesidad de tener ese contacto, puede superar cualquier cosa. Para mí es un mensaje muy poderoso esta imagen. Somos mamíferos. No lo olviden, por favor.
Nos vemos en el próximo módulo y les dejo con esta imagen y reflexión. Una pregunta que les hago para finalizar este módulo, y que quiero que la piensen y me escriban su opinión. ¿Creen ustedes que existe un gorila malcriado porque su mamá lo cargue todo el tiempo? Por favor, explíquenlo en el desarrollo de las impresiones de este módulo. Hasta el próximo módulo.